¿Estamos viendo, Julio? Sí, sí, estamos viendo, Carlos. La cuenta, por favor. Cuenta. Es la que se proyecta, Julio. Sí. Señor presidente, hay una minuta de fecha 3 de mayo de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, en la cual se explica la delimitación de competencias entre la sede jurisdiccional y administrativa propuesta por dicha institución respecto de la institucionalidad contenida en el proyecto de ley en tabla. Eso es, señor presidente. Eso es todo. Bien, ese documento nos fue enviado a nosotros, ¿no? Sí, sí, señor presidente, por correo. Sí, ya. Sí. Bien, si lo puede sacar. Ok. Bueno, yo en primer lugar quiero saludar a la subsecretaria Blanquita Honorato, a la defensora de la niñez, a ver dónde la veo, aquí está Patricia Muñoz. Bueno, y saludar a todos los colegas y a todo el equipo de la comisión mixta. Nosotros teníamos la intención de que, bueno, saludo también a la senadora Ena Fumbaer, porque después me reta. Teníamos la idea de terminar entre esta sesión y la próxima el informe de la mixta. Yo creo que tenemos el ánimo todos de ojalá terminar hoy día, ¿ya? Entonces vamos directamente a ver el desarrollo de los temas todavía pendientes de controversia. Le doy la palabra a don Julio y a Diego. Ustedes van viendo cómo se reparten el tema. Vamos a mostrar el comparado. Ahí está. Con la que lo digo, por favor, dónde había quedado pendiente la secretaría, por favor. Esta es, Julio, la primera propuesta del artículo 57. El artículo 57 que estaba pendiente, la propuesta de la senadora señora Proboste, del senador señor Montes y Asociación Nacional de Magistrados. Respecto a lo que aparece en la primera columna, lo que está en rojo, la propuesta del senador Montes y de la senadora Proboste. La voy a dar lectura. La adopción de medidas de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes en casos de vulneración grave de sus derechos, entendidas según lo dispuesto en el artículo 58 de esta ley, es responsabilidad del Poder Judicial, así como el seguimiento de su cumplimiento y la adopción de las medidas de apremio requeridas para lograr su ejecución forzada en caso de ser necesario. Tratándose de medidas de carácter administrativo, las oficinas locales de la niñez y los demás órganos administrativos que correspondan darán debido y oportuno cumplimiento a las medidas dispuestas por los tribunales de justicia. A la Subsecretaría de la Niñez corresponde la supervigilancia del trabajo de las oficinas locales de la niñez, en la gestión de los casos, adopción y ejecución de las medidas de protección administrativas de carácter universal y del trabajo del Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y adolescencia, que ejecuta las medidas de protección administrativas de carácter especializado. A su vez, las oficinas locales y el Servicio Nacional de Protección Especializada actuarán conjunta y coordinadamente dentro del ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones. Eso es, bien, señor presidente. Gracias, don Julio. Le ofrezco la palabra a la subsecretaria antes que lo pida la ENA, la senadora Fumbaer. Ella se la iba a pedir, presidente. ¿Cómo me hace eso? Gracias, senador. Bueno, en primer lugar, la verdad es que este artículo no es parte de lo que había que conversar en la comisión mixta, por tanto nosotros no creemos necesario abrirlo. Por otra parte, estamos dentro de la definición de las medidas de la protección judicial, se habla de medidas administrativas y de las funciones de las oficinas locales de la niñez. Por tanto, la verdad es que nos parece que esta propuesta, si bien entiendo el ánimo de poder ir desarrollándola, creo que repite quizás otras cosas que ya están establecidas en otros artículos y por tanto no nos parece necesaria la reapertura de este mismo. Y eso, y además que tiene ciertas imprecisiones en el sentido de que, por ejemplo, la oficina local de la niñez ejecuta medidas de protección, pero no administrativas, pero no todas son de carácter universal, hay algunas que también pueden ser focalizadas, y esas mismas también la subsecretaría de la niñez tiene que supervigilarlas, así como también
hace otras funciones, además de las que están ahí establecidas, que son las que están en el artículo 68, que también deben ser supervigiladas por la Subsecretaría de la Niñez. Por tanto, estaríamos reduciendo el ámbito de acción de la Subsecretaría. Y en último lugar, el Servicio de Protección Especializada ejecuta también medidas de protección judicial. Por tanto, ahí también habría una imprecisión y eso ya está establecido en otras partes del articulado. Por tanto, creemos que esto podría generar algún tipo de confusión al momento de interpretar la norma. Por lo mismo, creemos que es mejor dejar la redacción tal como está. Muchas gracias. Señora defensora Patricia Muñoz, le ofrezco la palabra. Y después Paula Sí. Gómez y después abrimos el debate. Señor presidente, muchísimas gracias. Solo sumarme a lo pedido por la subsecretaria de la Niñez, considerando la relevancia que tiene la comisión mixta, poder centrar solo el debate en aquello que efectivamente era materia de análisis de la comisión, y por lo tanto también nos adherimos a lo pedido por ella en el sentido de mantener la redacción que ya ha sido aprobada en un contexto legislativo previo. Gracias. Gracias. Paulina Gómez. No sé si me escucha. Sí. Perfecto, Paulina. Gracias. Esta norma, esta modificación se hizo a propósito de dos solicitudes que han habido en la comisión. Primero, la adecuación de los artículos 58 y 59. Ahí hay un error porque tenía que hacer la referencia al artículo 59, ¿ya? Entonces, al hacerse esta modificación, eliminando y quedando solo el 59, es necesario reforzar las competencias de cada una de las áreas de protección, tanto la administrativa como la judicial. Y en particular, recogiendo una sugerencia que hizo la defensora, en el sentido de que quedara claro los casos en todas las normas y quedara de manera concordada, todas las ocasiones en que se debía cumplir forzadamente las medidas de protección. Entonces aquí se refuerza que efectivamente uno de los roles principales del Poder Judicial en la toma de medidas de protección es la facultad de imperio, que no se ha explicitado en ninguna parte, y aquí sí se explicita siguiendo también una sugerencia de la Asociación Nacional de Magistrados. Y por otro lado, atendiendo también a una solicitud de UNICEF, en el sentido de que era necesario que quedara absolutamente claro y en lo más explícito posible en las diferentes normas del proyecto la interrelación que había entre el Poder Judicial y el administrativo y las distintas maneras que ellos interactúan en los distintos momentos del procedimiento o del proceso de protección de los niños. Entonces, esta primera norma, que es la primera definición de lo que es la protección judicial, intenta colocar esas interacciones de manera más clara de cómo estaban puestas inicialmente en la norma. Ese es el fundamento de la modificación. Y eso se va a ir Gracias, Paulina. Ofrezco la palabra a los miembros de la comisión. Marcelo, ¿tú habías pedido la palabra? Presidente, yo también. Ena, por acá. Ya, Vamos con la entonces, senadora, presidente. Senadora, tiene usted la preferencia. Gracias, diputado. Gracias, presidente. La verdad es que nosotros íbamos a centrarnos solo en los temas donde había controversia entre las dos cámaras. Y esto está referido a un texto que no tiene controversia. Eso primero. Entonces, yo la verdad, presidente, que volvería a pedir que nos centremos en los temas donde hay controversia entre ambas cámaras, que no es el caso. Y segundo, esto está en otras partes en la ley, entonces volver a decirlo puede generar una confusión. Habría que compararlo con los artículos donde efectivamente se dice cuáles son las tareas de cada una de las etapas o de cada una de las instituciones que intervienen en el proceso de protección de un niño. Yo la verdad, presidente, preferiría dejar el texto como está. Creo que es innecesario, pero sobre todo entramos en un tema donde no hay controversia entre ambas cámaras. Gracias, senadora. Senador diputado Díaz, por favor. Gracias, presidente. En realidad tiene razón la senadora Fumbar, esto no está dentro de las controversias, así que acojo ese planteamiento, aunque sí creo que una norma de esto no perfeccionada, me hace sentido alguna de las críticas que hizo la subsecretaria, pero bueno, no está dentro de las controversias y
y habiendo acuerdo entre el Ejecutivo y la Defensoría, me parece que es mejor no persistir, pero yo no la encontraba tan sin sentido, pero tiene razón la senadora, no era una materia de controversia entre ambas cámaras. Bien, ofrezco la palabra a los miembros de la comisión. ¿Habría acuerdo en lo que plantean los dos, la senadora y el diputado, en términos de no profundizar en esto, dado que no está en la materia de controversia, ni está ligada a una controversia hasta ahora específica, porque en otras circunstancias en que la podíamos tratar? A mí, en todo caso, quiero decirle que esto de precisar la responsabilidad de la Subsecretaría de la Niñez, de la supervigilancia, la oficina local de niñez, me parece algo que veríamos en algún momento más adelante, porque la subsecretaría tiene que tener mucha responsabilidad sobre estas oficinas, sobre todo en la transición, que tienen que tener un papel muy fuerte, pero eso vamos a verlo en el camino. Bien, diputado Walker. Gracias, presidente. A ver, coincido con usted. Yo creo que es muy importante especificar la supervigilancia, la fiscalización, sobre todo el régimen transitorio que vamos a tener. Podemos estar de acuerdo o no en incorporar esta indicación que usted ha propuesto, pero lo que no estoy de acuerdo es que nos cerremos ex ante a poder ampliar el ámbito de los temas que van a ser revisados por esta comisión, porque a temas que respecto de las normas específicas hayan sido objeto de controversia, porque esto hay que mirarlo como un todo, y vamos a necesitar votos para sacar este proyecto adelante, sobre todo en la Cámara de Diputados. Todo lo que contribuya a eso como un todo, me parece bien. Entonces, en lo concreto, presidente, puede tomarse o no esta propuesta que usted ha hecho. Lo que yo no estoy de acuerdo es que nos cerremos a priori en considerar otras propuestas que tengan por objeto salvar las diferencias como un todo. Sí, eso en todo caso es parte del reglamento del Senado, y eso en la medida que se presente una controversia y hay una propuesta para resolver esta materia, tendríamos que analizarla. Pero bien, ¿le parece a la comisión que sigamos adelante? Entonces no asumamos esto, dado lo que nos han planteado, salvo que algún otro integrante quisiera insistir en que esto ayuda a resolver alguna controversia. Yo, en todo caso, hice el punto de la senadora Proboste, perdón. Presidenta, ¿cómo está? Bien, presidente. A nosotros nos parece que, si bien es cierto, esta indicación no apunta a una controversia que se haya identificado en la tramitación de este proyecto entre ambas cámaras, sí ayuda a solucionar otra controversia que viene a continuación. Entonces, yo lo que le pediría es que no lo desecháramos a priori y que cuando llegáramos al artículo que esta iniciativa busca resolver, lo pudiéramos ver de manera conjunta. ¿Habría acuerdo en eso entonces? Pero en principio entendemos que aquí, visto por sí mismo, no tiene el espacio en nuestro debate. En la medida que se vincula a alguna otra de las materias, lo reincorporamos. A mí me hace fuerza precisar quién supervigila a la oficina, pero eso es un tema que vemos en su momento, que al final. Senadora von Baer. No, solo decir de que la supervigilancia de las oficinas locales por parte de la Subsecretaría de la Niñez está en el texto de la ley. Sí, yo sé. No lo pude encontrar, pero está. Entonces, sí, yo recuerdo también, tampoco lo pude encontrar, pero está. Entonces, yo pediría que no nos enredemos en abrir un montón de flancos de nuevo, porque si no, no vamos a salir. Muy bien, gracias. Blanquita, y quiero saludar al secretario don Luis Sepúlveda, que ha llegado aquí. Sí, muy precarias. Hola, secretario. Solamente precisar que es el artículo 77, letra C, donde están establecidas las funciones de la Subsecretaría de la Niñez sin perjuicio de otros lugares, como en este mismo texto donde se hace referencia a la Subsecretaría, pero en ese artículo particularmente donde está establecida la supervigilancia. Bien, sigamos adelante entonces, si le parece, y esto lo cerramos en definitiva al final, pero por ahora esto no corresponde verlo en su mérito, sino que ligado a otras controversias. Adelante, señor secretario, o don Diego. Perfecto, presidente. Pasaríamos al citado artículo 58, que efectivamente sí estaba en controversia. Recordemos que la Cámara en tercer trámite constitucional había suprimido este artículo. Hay una propuesta, presidente, de su autoría junto con la senadora Proboste y también que está respaldada por la Asociación Nacional de Magistrados. Esta es la última columna y lo paso a leer.
Esta propuesta, sin perjuicio de establecer un texto, propone que el artículo 58 pase a ser 59, bajo el siguiente tenor: de la vulneración no grave de derechos, toda acción o omisión causada por cualquier circunstancia personal, familiar, institucional o social que afecte los derechos de niños, niñas y adolescentes, sin llegar a constituir una privación o limitación severa para su desarrollo integral en los términos prescritos en el artículo precedente, se entenderá como un riesgo, amenaza o vulneración de derechos no grave que será conocida y resuelta por las oficinas locales de la niñez en los términos dispuestas por esta ley. Al efecto, las oficinas locales de la niñez deberán gestionar los casos, adoptar todas las medidas de protección de carácter administrativo que permitan eliminar, reducir o compensar las circunstancias personales, familiares, institucionales o sociales que perjudican al niño, niña o adolescente, afectando su desarrollo integral, y hacer seguimiento del mismo hasta su total resolución de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Eso es, presidente. Gracias, Diego. ¿Puedo hacer una Después con la aclaración? palabra a la Blanquita, perdón, la subsecretaria en primer lugar, después la senadora. ¿Yo puedo hacerle una pregunta a la subse, por favor? Muy bien, adelante, adelante. Es que a mí me parece que esto está en otra parte de la ley, que es básicamente la tarea que tienen las oficinas locales. Si es que la subsecretaria me pudiese responder si es que eso es así, porque me parece que el texto está en otra parte. Gracias, Bien. presidente. Subsecretaria y después Paulina. Subsecretaria, ¿dónde está? Se me arrancó. Aquí estoy, presidente. Muchas gracias. Nosotros, efectivamente, tal como lo plantea en primer lugar, decir que la sesión pasada ya se votó este artículo 58 y ya se aprobó mantener el rechazo. Por tanto, esto implicaría reabrir de nuevo la discusión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, tal como lo plantea la senadora Fonbaer, las funciones de la Oficina Local de la Niñez ya están establecidas en diferentes partes. Está establecido en el artículo 68 particularmente cuáles son las funciones, y luego también en el artículo 73 cuáles son los procedimientos que se deben seguir, sin perjuicio de que también hay otras definiciones a lo largo del articulado. En ese sentido, nosotros reiteramos en que esto también hace referencia a un listado taxativo que no está en este artículo, sino que en el que pasaría a ser el nuevo 59, que la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo con tener un listado y con una delimitación de las competencias entre tribunales de familia y la Oficina Local de la Niñez que se establezca en base a un listado de vulneraciones de derechos que puede no ser comprensivo y que tampoco necesariamente aborda la afectación que esa vulneración de derechos tiene sobre el desarrollo y sobre la vida de un niño, niña y adolescente. Por tanto, nosotros la verdad que hicimos una propuesta en conjunto también con la Defensoría de la Niñez en torno a poder delimitar mejor quizás algunos ámbitos que quedaban en vacíos o quizás en algún tipo de confusión, pero nosotros insistimos en que preferimos que se mantenga el rechazo de este artículo porque no vemos que puede generar más confusión que ayudar a dilucidar la manera de actuar de la Oficina Local de la Niñez. Gracias, Blanquita. Está claro que habíamos resuelto al respecto, pero en general en la Comisión de Infancia, al menos en la medida que hay argumentos, se permite reabrir debate hasta que no se termine, pero obviamente que estaba resuelto. Magistrada Verónica Vimas, no sé más. No, Paulina primero, porque tiene la argumentación. Nosotros estamos sobre todo con el 59, el artículo 58 y las funciones de la Oficina Local de la Niñez no lo consideramos tan necesario si es que se aprueba el 59 como viene propuesto con la delimitación clara de la competencia jurisdiccional. El 59 anterior, o sea, el que viene a continuación. Sí. Paulina, sí, adelante. Quería pedir disculpas a la comisión porque este texto no es la última versión. La última versión de este artículo, del 58 y el 59, quedó cerrada o presentada después que se inscribió, se puso la propuesta acá en el comparado, y se corrigió justamente en función de lo que había señalado, una de las cosas que señaló la subsecretaria. Partiendo de la base que efectivamente la sesión pasada el artículo 58 fue eliminado, y también considerando que la propuesta o la petición de la comisión la semana pasada fue tratar de hacer
definición más adecuada de las competencias del Poder Judicial, en los casos de vulneraciones graves, es que con la magistrado Bimasal, me parece que ella conversó también con subsecretaría, y si es una propuesta, esa propuesta está recogida acá, pero en un texto que no está en este minuto expuesto. Entonces, no sé cómo se comparte pantalla aquí, como para poder... ¿Es posible, Diego? ¿Usted tiene este texto? Sí. Por favor, porque en definitiva se mantendría eliminado el 58 y el 59 intenta delimitar de mejor manera las vulneraciones graves. Y que sí hago ya desde ya el comentario que la definición incluye una referencia que fue solicitada por los magistrados en orden a que se definiera la entidad, aun cuando es en términos abstractos, la entidad de la vulneración como para ser considerada grave. Y esta estaría reflejada en la frase que señala que se prive o limite severamente algunos de los aspectos básicos del desarrollo integral de la personalidad de los niños. Entonces, a partir de esa... ¿Perdón? Presidente, para ordenar, perdón, el debate, presidente, según el texto que está ahora aquí, el 58 se elimina, o sea, ahora estamos hablando del 50. Así es lo que ha dicho Paulina. O sea, nos pasamos ahora al 59, entonces el 58 el 59 antiguo, sí. Lo habíamos definido la vez pasada. Muy bien. ¿Sí? Sí, entonces, eso es lo que ha dicho ella. Ya, es que era para entender bien, porque como estábamos todavía hablando... Sí, está bien, sí, es confuso, sí. Ya. Presidente, yo también tengo una duda. El anterior que leímos, ese que quedó en brackets. Ese era el 58, está eliminado. Ese desaparece. Y el que acabamos de ver en pantalla en el comparado anterior tampoco sería este. A ver, veamos que termine Paulina y vemos cuál es el punto. Que no le estamos entendiendo. No, si estamos así, pero dejémosla terminar lo que no entendemos. Bien. En este artículo 59, debido a que la semana pasada se eliminó el artículo 58, se pone énfasis o se define lo que son las vulneraciones graves de derechos. Para definir, a su vez, que ellas son de competencia de los tribunales de familia. Esa es una redacción que trabajó la Asociación Nacional de Magistrados, que entiendo que se compartió con la subsecretaría, y la subsecretaría, a propósito de ese texto, me hizo un alcance relativo a quién podría o quién determinaría la entidad de la vulneración. Esto es, que prive o limite severamente algunos de los aspectos del desarrollo integral de los niños. Y en ese caso hay que acotar desde ya que esa delimitación la va a tener que hacer, como es lógico, como corresponde cuando se conoce un caso, tanto a la oficina local de la niñez, cuando le llega el caso, y ve que la entidad es mayor, digamos, que afecta o priva o limita el desarrollo de los niños de manera severa, tendrá que derivarlo, que esa es una al Tribunal de Familia. Y a su vez, el Tribunal de Familia, cuando recibe ese caso, también va a hacer una valoración en ese sentido. Entonces, eso es algo que siempre se va a tener que evaluar por quien gestiona el caso, no es algo que se pueda objetivar. De manera tal que esta norma es similar a la que se había aprobado en el Senado, pero agrega, ¿no es cierto?, esta caracterización que le da una envergadura a la vulneración grave, como la que priva o limita severamente algunos de los aspectos básicos para el desarrollo integral de los niños y adolescentes. Y al final, en el inciso final de ese artículo, porque las causales se mantienen, se especifica que esas vulneraciones graves corresponden, obviamente, a los tribunales de familia,
Y se precisa nuevamente en esta intención de dejar siempre explícita la interrelación que hay entre lo administrativo y lo judicial, nuevamente se precisa, no obstante lo cual las oficinas locales de la niñez deberán gestionar en tiempo y forma las medidas de protección jurisdiccionales que en favor de los niños, niñas y adolescentes adopten los tribunales de familia, de tipo cautelar o definitiva. ¿Ya? Es decir, ahí nuevamente se dice que no obstante que la conoce el caso grave el tribunal de familia, las medidas que adopte el tribunal que requieran ser gestionadas por la oficina local de la niñez, obviamente deben ser gestionadas por ella, y ahí se establece el vínculo que UNICEF pedía que quedara siempre claro en la interacción entre estos dos poderes para que no queden vacíos de protección. Y se precisa también que a contrario sensu, y con esto suplimos el vacío que pudiese quedar por la eliminación del 58, se dice en el inciso final que a contrario sensu, toda acción o omisión que no produzca o que no tenga, esta entidad de privar o limitar severamente el desarrollo de los niños, es de competencia de las oficinas locales de la niñez. Ese es el esquema de esta norma. Está sin audio, Carlos. Presidente. Está sin audio, presidente. Perdón. Le ofrezco la palabra a la magistrada, después a la senadora Proboste y cierra el diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Bueno, ahí insistir que nosotros consideramos muy necesario la delimitación de competencia con una buena conceptualización de lo que se entiende por vulneración grave de derechos. Como dice Paulina, nosotros mantuvimos la semana pasada una reunión con la subsecretaria y también con la Defensoría, explicándole las razones por las cuales necesitamos esta delimitación. Y agregando lo que dice Paulina, la evaluación de si se cumplen o no con los requisitos del inciso primero va a corresponder tanto a la oficina local de la niñez, si el requerimiento parte por la oficina local, como a los tribunales de familia si el requerimiento entra por el juzgado de familia, ya que a nosotros nos va a seguir ingresando la gran cantidad de requerimientos. Existe una cultura en Chile de la judicialización de los asuntos, tanto por la vía de carabineros como de una serie de autoridades e instituciones que están obligados a denunciar por distintas leyes las vulneraciones de derechos. Por ende, ellos van a seguir enviando todos los tribunales, y los tribunales necesitamos una norma donde establezca un concepto claro de lo que se entiende por vulneración grave para poder exceptuarnos de conocerlo. Actualmente está la ley de tribunales de familia que dice que es competencia de los tribunales de familia las vulneraciones graves y las amenazas de vulneración grave, pero nunca ha existido una conceptualización en nuestra legislación que permita fundar una incompetencia en estos casos, existiendo mucha jurisprudencia que obliga a tramitar completo una causa y por sentencia definitiva determinar que no hay vulneración de derechos, lo que implicaría una judicialización. Un ejemplo que le puse a la subsecretaria, el viernes pasado a mí me tocaron 12 causas de niños que habían ido a la playa con sus papás por cuarentena y había que judicializarlo y hacer la causa completa de 14 niños que no tenían ninguna responsabilidad, no estuvieron gravemente vulnerados porque fueron en estas playas de sus mismos campos, siquiera sin contacto con nadie más, y los padres responden penalmente por los delitos sanitarios que correspondan, pero no hay que judicializar a la infancia, someterlos a interrogatorio, etc. Y en esas causas yo, juez de familia actualmente, y después tampoco me puedo excusar en ninguna norma para decir, no, esto debería ir a protección administrativa. Si nos decidimos por una protección mixta, esto es administrativo y judicial, necesitamos una conceptualización. En la legislación europea, donde hay esta protección mixta, existe una conceptualización entre lo que es vulneración grave y lo que no es vulneración grave para poder demarcar competencia. Y eso es lo que, por eso estamos insistiendo en esta norma. Gracias. Gracias, magistrada.
Le ofrezco la palabra a la senadora Proboste. Gracias, presidente. La semana pasada, cuando tuvimos la posibilidad de escuchar también a la UNESCO, digamos, particularmente con a la UNICEF, perdón, a la UNICEF, se nos abrió un campo de preocupación. Nosotros entendemos, y lo que ha señalado Paulina en la indicación y en su intervención, tiene que ver con algo que obviamente de toda lógica en materia legislativa, y particularmente en el campo de la protección de los niños y niñas, cómo otorgamos competencias a las distintas instituciones de manera de que efectivamente actúen en virtud de lo que se espera, que es la protección especializada de la niñez y la adolescencia. Y por lo tanto, esta definición o esta descripción de vulneración grave de derechos es algo que nosotros también creemos que es necesario poder revisar, porque la complejidad de lo que hoy día nosotros tenemos no puede dar pie a que finalmente alguien determine en que no es una vulneración grave. ¿No? A nosotros nos parece que cualquier vulneración tiene esa característica. Y lo que no quisiéramos como autores de esta indicación, de que se malinterprete como que aquí efectivamente en esta indicación exista la necesidad de que solo aquellos casos que generan un perjuicio grave a través de esta ley tengan una dedicación de los tribunales, porque en el fondo estaríamos generando una impunidad que no es el deseo de los autores. Eso, presidente. Gracias, senadora. Le ofrezco la palabra al diputado Marcelo Díaz. Perdón. Marcelo. Gracias, presidente. Yo no sé si es porque en su lata exposición, Paulina señaló que habían compartido esta indicación con la Defensoría y el Ejecutivo. No sé si eso significa que el texto es compartido. A mí no me pareció tan claro. Yo recién veo el texto, hace un rato no se veía. No sé si podemos avanzar para ver las letras que se proponen, porque recién estaba muy pequeñito y yo no alcanzo a ver tanto, porque veo solo la letra A, lo que está en pantalla. Pero no me parece tan claro porque finalmente dice, la oficina tendrán que calificar, los jueces tendrán que calificar, bueno, y si ambos califican que no les corresponde ver, no les corresponde conocer, se va a quedar en tierra de nadie. O sea, volvemos al mismo punto. El tribunal dice que no le corresponde conocer. La oficina dice que no le corresponde conocer. ¿Quién conoce? Entonces, no sé si con esto se resuelve el problema, porque es un elemento súper subjetivo. Determina una privación o limitación grave. Finalmente es un elemento de juicio. No es una situación objetiva, como lo eran las causales que habíamos visto en ocasión anterior, sobre las cuales por último hay un conjunto de jurisprudencia, ¿no? Porque ahora creo que estas son las mismas causales que se mencionaban en el artículo anterior, pero con la adicional de esta privación grave. A mí me parece, perdonen el juicio, que hemos complejizado más la propuesta. La propuesta queda aún más en tierra de nadie. No siento que sea un avance, porque a las causales hemos agregado un juicio de valor, privación grave o limitación grave que puede terminar en un ping-pong. Que la oficina local diga no es grave o no me corresponde, es grave, y le corresponde al tribunal, el tribunal diga no, mire, no es tan grave, le corresponde a la oficina local. A mí me parece que complejizamos mucho más todavía el artículo. Gracias, presidente. Gracias. Presidente. Quisiera saber si es compartida por la Defensoría y por el Ejecutivo. No. Tenía la palabra la senadora von Baer, después nuevamente la magistrada, y después Patricia Muñoz, que no la veo, pero por ahí debe estar. Sí, gracias. Sí, presidente, yo quería escuchar también a la Defensoría y al Ejecutivo, porque yo entiendo que no es compartido el texto, entonces por eso que quisiera escuchar el planteamiento de ambos. Gracias. Tener presente de que hasta ahora la senadora Proboste ha planteado que no mantener esta indicación, porque se genera una cierta distorsión en la manera de diferenciar la gravedad o no gravedad de las vulneraciones. Sería bueno que también lo considerara esto
¿A quién iba a hablar ahora? Yo, señor, ¿me lo permite? Patricia, la defensora de la niñez, por favor. Sí, señor presidente, mire, nosotros con la Subsecretaría de la Niñez hicimos un trabajo bien acucioso en relación con esta materia porque nos interesa muchísimo poder dar las mayores claridades a esta honorable comisión de manera tal de evitar precisamente que aquella inquietud que tiene usted, que tienen todos los miembros de la comisión, pueda generar mucha más confusión. Y si se me permite, es posible que se plantee o se exhiba la minuta porque nosotros lo que hacemos ahí es responder a cada uno de los planteamientos que hace la Asociación de Magistrados, evidenciando que lo que se plantea desde esta propuesta no beneficia desde ninguna perspectiva lo que dice relación con entender el sistema de garantías como debe ser entendido. Me permito además hacer un énfasis. La UNICEF precisamente lo que dijo es lo contrario a lo que se planteó acá, que no se debe realizar una distinción entre graves y no graves las vulneraciones, porque precisamente es eso a lo que se propende con los sistemas de garantías como lo que se está legislando acá. Y en ese sentido, si me permite, yo no sé si el presidente quién está manejando la pantalla, pero nosotros le enviamos en la mañana la minuta. Yo desconozco si esta ha sido remitida a los honorables miembros de esta comisión, porque ahí está explicado en detalle, vuelvo a insistir, no solo cómo se cuestiona lo que se plantea en términos de las indicaciones que pretenden hacer esta distinción entre gravedad y no gravedad, dejando de poner en el centro las necesidades de ese niño, niña y adolescente y cómo el sistema se adecúa a esas necesidades y no al revés. Y eso queda de manifiesto con el ejemplo que da la magistrada, que en definitiva precisamente ese es un caso que evidentemente nunca debió haber llegado al Tribunal de Familia. Y lo que se pretende a través de estas causales es, obviamente, seguir manteniendo la lógica en lo que todo termina siendo resuelto por el Tribunal de Familia, aunque eso involucre la remisión de parte del tribunal a otra institución. Entonces nosotros proponemos, y ahí insisto, si es que es posible que pudiera tener el feedback de si es que ustedes... Diego, ¿es posible tener la presentación acá de la Patricia? Pero, presidente, moción de orden, presidente. Sí. ¿Me permite una moción de orden? Por supuesto. Digo yo, porque esta mixta ya está obrando más de lo que... Si los autores la van a retirar, ¿qué sentido tiene que sigamos discutiendo sobre doctrina y teoría? ¿La van a retirar? Sí, está bien. Y que como ya estaba, hay distintas opiniones. Saludo a la ministra Carla Rubilar, que ahora está de rojo. Bien, le ofrezco la palabra ¿cómo se llama? A la magistrada, si les parece, para que clarifique el punto de controversia y después a Blanquita. Señor presidente, solo para concluir, responder a la pregunta que hacía la senadora von Baer, de que en este caso no hay acuerdo. Nosotros como Defensoría de la Niñez y Subsecretaría de la Niñez no estamos de acuerdo con la propuesta que se hace y que ha sido planteada por Paulina Gómez y la Asociación de Magistrados. Y nos hemos preocupado, insisto, y por eso algo al punto, de hacer una minuta súper detallada donde respondemos a cada una de las inquietudes que plantea la comisión. Yo solicitaría muy respetuosamente, señor presidente, que pudieran leer el contenido de esa minuta en detalle para que se den cuenta de que lo que nosotros hemos formulado como propuesta es lo que atiende de manera efectiva a la consideración del interés superior de niños, niñas y adolescentes, que no pretende mermar en ningún caso la función de los tribunales de familia, pero hay una confusión bien severa en relación con la intervención de esto. La intervención de los tribunales de familia por disposición del artículo 8 de la Ley 19.968 no dice solo en los casos que tienen que ver con vulneraciones graves. Lo que habla es de los casos en que se requiera que se decrete una medida de protección por el Tribunal de Familia. Y eso es distinto. Entonces, ojo con las interpretaciones normativas, porque eso es lo que puede generar más confusión y en eso respetuosamente creemos además que UNICEF está plenamente de acuerdo con nosotros. De hecho, veo a Ludmila que asiente positivamente a lo que yo estoy planteando. Y me interesaría muchísimo solicitar, entiendo que la subsecretaria Honorato también está en ese sentido, que se pueda revisar el detalle de esa minuta para que puedan conocer que hemos dado respuesta o procurado dar respuesta con meridiana claridad a todos los puntos que inquietaban a los miembros de esta comisión, de manera tal de que se pueda mejor resolver por ustedes. Eso, presidente, gracias. Gracias. Saludo a Ludmila de UNICEF, no la había visto porque estaba con otro nombre, ahí está con Ángel Rolando, dice. Le ofrezco la palabra, magistrada. Bueno, precisar que en el listado anterior del 59 no era solo el listado, sino que estaban los mismos requisitos subjetivos con otra redacción en el inciso primero. Es decir, siempre se ha exigido una entidad
en la vulneración para poder determinar que sea grave o no, no solo la concurrencia de hechos objetivos que venían en esta lista ejemplificadora que se determinaba. Nosotros tuvimos acceso a la minuta de la Defensoría y insistimos que las normas que subsisten, si no se establece un deslinde de competencia, ya sea con una conceptualización grave o con una que indique que todo ingrese a través de las oficinas locales de la niñez y no requerimiento a través de tribunales de familia, el objetivo principal de esta ley, que es la desjudicialización de la infancia en Chile, no se va a cumplir porque nosotros no tendríamos medidas para exceptuarnos. Como dice Patricia, los casos que a mí me tocaron ver no se deberían haber visto, pero la Corte no nos permite eliminarlos o filtrarlos desde el ingreso. La mayoría de las Cortes de Apelaciones establece que se debe tramitar completo porque es competencia de nosotros adoptar alguna medida de protección y por ende solo con la tramitación, las pericias, las evaluaciones correspondientes se va a poder determinar qué medida corresponde. Es esa la razón que ya sea con una medida de una conceptualización de lo que se entiende o no por vulneración grave o con otra medida que determine a dónde debe llevarse el requerimiento iniciándose por una oficina local de la niñez, podemos resolver este problema. Si no, las causas se van a mantener judicializadas toda la infancia en Chile porque abogados particulares, instituciones, toda la normativa que obliga a todos los profesores, asistentes de la educación a denunciar ante los tribunales las vulneraciones de derechos, que es vulneración en general, van a seguir llegando a los tribunales de familia. Bien, o sea, aquí hay un tema de criterio, de interés superior del niño y otro de lo que ocurre en la vida real, de los procedimientos. Podríamos aclarar este punto, porque aparentemente hay un acuerdo de tratar todo en función del interés superior del niño. Pero ¿cómo queda expresado eso? Luis Rocafull, diputado, por favor, usted tiene la palabra. Una moción después Paulina y después Ena. Presidente, solo un segundo para comunicar un pareo con el diputado Lonton. Que nos ¿Suyo? Sí, mío con el diputado Lonton. Quiero decirle que en el Senado no existen los pareos, pero sí existen las uniones civiles, como dicen acá. Pero ya, vamos, Luis. No, presidente, la verdad cosa que el rechazo en la Cámara de Diputados del artículo 59 fue por la misma razón del artículo 58, y quiero partir de eso, de donde se clasificaban cuáles eran de mayor gravedad que otras. Por lo tanto, el tema apunta a que cómo resolvemos esta divergencia, y a mí me parece de suma importancia conocer esa minuta que nadie conoce, para que pudiéramos tener algún tipo de orientación respecto a cómo resolver este tema. Eso, presidente. Gracias, diputado. Paulina y después la senadora von Baer. Gracias, senador. A ver, yo quisiera aclarar un punto en relación a esta polémica. Aquí, al menos de parte de la asesoría de los senadores que han presentado esta propuesta, la discusión no es si queremos dividir las vulneraciones en graves o no graves. Ese nunca ha sido el problema. Esa norma se utilizó, o esa fórmula, por decirlo así, se utilizó en el Senado a propósito de que no existía ninguna claridad respecto de cuáles asuntos iban a ser de competencia de la administración y cuáles del Poder Judicial. Entonces le pedimos muchas veces al Ejecutivo que clarificara cuáles eran las razones por las cuales una persona podía ir a una oficina local de la niñez y no la iban, y la iban a atender sin, ¿no es cierto?, tener que intervenir el Tribunal de Familia. Entonces acá se dijo, no nos parece bien que sea una clasificación en virtud de vulneraciones graves o no graves. A mí tampoco me parece la óptima, pero no tuvimos otra. Entonces acá está planteado, y se ha dicho en las minutas, que debiese ser conforme al tipo de intervención. Estupendo. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de intervención que permitirían, o que sería lo adecuado, ¿no es cierto?, que de acuerdo a lo que la intervención que se necesita, entonces el niño debe ser atendido por una OLN. Si la intervención es de otro tipo, no sé cuál, debiera ser intervenido por el Tribunal de Familia. Si hay otro criterio, y ese criterio es claro, maravilloso, pero no está. Entonces, al no estar, se va a producir lo que todos estamos temiendo acá, que es una pateadura, como dijo bien el diputado
Marcelo Díaz, ¿no es cierto?, usted me señor presidente, un peloteo entre uno y otro. Entonces, yo no estoy para nada defendiendo desde el punto de vista de mi expertise que esa sea una clasificación buena, ni que exista en el mundo, ni que sea la deseable. Estoy diciendo simplemente que no nos han puesto sobre la mesa otra distinción o criterio de distinción claro. Entonces es evidente que se va a producir un conflicto de competencia y nadie se está haciendo cargo de eso. Entonces ese es el problema. Entonces, aquí hay otra posibilidad que la vimos la semana pasada y que está planteada en algunas de las propuestas, pero era un complemento que decía relación con las medidas de protección que se van a tomar, puesto que yo, por lo menos, desde mi expertise jurídica, no conozco otra manera de distinguirla, al menos en este campo, la delimitación entre lo administrativo y lo judicial. Y sería, si es que si la medida que se debe adoptar de acuerdo a la evaluación que se haga del caso es de aquellas que corresponden a los tribunales de familia, conforme al artículo 71 de la Ley de Tribunales de Familia, que son en general las que significan separación del niño de la familia o afectaciones sustantivas de sus derechos, entonces, bueno, esos serán los casos que conocerá la justicia. Y entonces, de todos los otros casos en que no se necesite tomar esa medida, podría intervenir la Oficina Local de la Niñez. Pero eso es que hay que explicitarlo. Eso no está explicitado en ninguna parte. Entonces se va a producir ese problema y hay que hacerse cargo de eso. Entonces, creo que lo que importa acá es que ofrezcan un criterio distinto, pero que no lo dejen en el vacío. Eso es lo complejo, dejarlo en el vacío. Muchas gracias, Paulina. Diego, a los miembros de la comisión mixta todos tienen la minuta porque parece que los diputados no la tenían. ¿Sí? Bien, senadora von Baer, después la representante de UNICEF y después Patricia. Presidente, a mí la minuta yo no la podía encontrar, me acaba de llegar, sí, creo que Diego mandó un correo y creo que es bastante clara. A mí lo que me preocupa del texto tal como está planteado ahora es que ahí sí se va a producir que cada una de las instancias puede decir a mí no me compete. La oficina local puede decir a mí no me compete porque es grave y el tribunal puede decir a mí no me compete porque es no grave. Y de nuevo vamos a tener el niño en la absoluta indefensión. Yo nunca entendí en toda la tramitación de la ley de que la oficina local acá pudiese desentenderse de un caso grave. No se desentiende de un caso grave. Así nunca lo entendí. La oficina local acompaña el proceso completo. Y si es que hay que dictar una medida cautelar, no se dice cautelar, me van a corregir, una medida de tribunal, entonces eso es lo que hace el tribunal, si es que hay que separar al niño de su familia. Eso no lo puede hacer la oficina local, eso lo tiene que hacer el tribunal, pero eso no significa que la oficina local va a dejar de acompañar a ese niño, lo va a seguir acompañando. La oficina local siempre tiene que estar ahí. Lo que no tiene que estar siempre ahí es el tribunal. Pero la oficina local nunca puede decir, no, yo me desentiendo porque este es un caso grave. Y creo que de la manera en la que está redactado esto, y al decir, no, es que dividamos entre graves y no graves, nuevamente estamos cayendo en un error que hemos cometido siempre en las políticas de infancia en Chile. Que en vez de tener una mirada integral, donde obligamos a las instituciones a interactuar y a trabajar juntas, y esto es un sistema es un sistema de protección de la infancia, lo que estamos diciendo es, no, usted no le corresponde aquí, le corresponde en la puerta del lado, no, sabe que tampoco le corresponde aquí, le corresponde en la puerta de más allá. Entonces, yo invito a que dejemos esto como lo teníamos, como una protección integral, donde siempre la familia va a poder ir donde la oficina de la infancia, donde siempre el tribunal va a poder mandar al niño a la oficina de la infancia. Si lo que el tribunal tiene que hacer es decretar las medidas que sean necesarias, que van más allá de algo que puede decretar la oficina de la infancia, que es, por ejemplo, separar a un niño de sus padres. Pero si es que un niño con una vulneración grave llega a la oficina de la infancia, lo que no nos puede ocurrir es que la oficina de la infancia le diga, no, vaya al tribunal. No, la oficina se tiene que hacer cargo y si es que hay que decretar alguna medida que sea más grave, entonces sí hay que ir al tribunal. Yo en esto creo que la minuta de la defensora es sumamente clara y los invito a que no generemos nuevamente una división entre instituciones y que este sea un sistema de garantías
y no una situación en que las familias tienen que ir de una institución pública a la otra y al final todas se excusan y nadie ayuda al niño. Creo que es mejor que quede claro que la puerta de entrada siempre es la oficina de la infancia, también lo son los tribunales, pero que no quedemos en una situación donde el niño queda en la mitad entre dos instituciones. Eso, presidente, Gracias. yo no estoy... Gracias, senadora. Le ofrezco la palabra a Ludmila y después, si le parece, la magistrada quiere precisar algunos puntos. Ludmila. Muchas gracias, senador. Bueno, para mí creo que está claro, así desde el punto de vista de la intención del Poder Judicial y la intención de la Comisión de disminuir el tema de conflicto de competencia y dejar las familias y el niño en un limbo, ¿no? La única manera que podríamos hacer eso, teniendo una barrera de cambiar la ley de Tribunal de Familias, es establecer claramente cuáles serían las medidas de protección a cada nivel, ¿no? A cada competencia, y las medidas de protección y no las vulneraciones, porque esta es una ley para brindar garantías a los niños. Entonces deberíamos enfocar siempre en cómo se va a brindar las garantías y para eso especificar las competencias de cada instancia de acuerdo con el tipo de medida de protección que se brinda desde cada instancia. Así se solucionaría. Yo creo, y yo hice un recorrido de todas las medidas de protección que están en el sistema de garantías de Brasil, cómo solucionó eso el sistema más antiguo que tenemos en la región, que fue el primer sistema que inspiró casi todos los sistemas de la región, que es el sistema de garantías brasileño, no es que funciona excepcionalmente, pero ya no hay conflicto de competencias, porque allá encontramos una manera de definir las medidas. Entonces yo hice todo un recorrido en un documento, envié a la Defensoría, envié a la Subsecretaría, la semana pasada envié a Paulina también, y yo creo que lo que hizo el Ejecutivo con la Defensoría fue un trabajo muy serio de, con las limitaciones que tenemos de la Ley de Tribunal de Familia, poder aclarar desde el punto de vista de competencias cómo quedarían las medidas. Pero de ninguna manera sería bueno que esta comisión en una ley de garantía defina las vulneraciones entre grave y no grave, ¿no? Yo creo que eso sí es un retroceso. Entonces, para mí es importante poder ver el trabajo que hizo el Ejecutivo con la Defensora porque intenta solucionar en cómo podemos hoy con las limitaciones normativas que tenemos. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la magistrada. Y después Entendiendo la posición de la senadora y de acuerdo a las observaciones de las Naciones Unidas en el punto 122, es donde se exige a Chile la delimitación de competencia. En las oficinas locales de la niñez no pueden excusarse de conocer un asunto y tampoco los tribunales de familia. Y el problema es que en la propuesta y en la minuta de la Defensoría no viene ninguna norma que indique que todo deba iniciarse por las oficinas locales de la niñez, ni otra que diga que cumplidos tales requisitos, un asunto sometido a conocimiento de los tribunales debe remitirse a las oficinas locales de la niñez. Eso es lo que nosotros necesitamos. Si se hace a través de una conceptualización de vulneración grave o no, o a través de otra norma que indique qué compete a cada uno, es una decisión política y que corresponde a ustedes. Pero si no existen normas claras que nos permitan determinar, ¿saben qué? Esto no lo podemos conocer, no lo vamos a judicializar. En la cultura chilena, en la cultura de los auxiliares de administración de justicia, de abogados, todos van a mantener la judicialización a través de recursos y evitando que un requerimiento que no implica una intervención de las del 73 del proyecto de ley va a tramitarse igual en familia. Y esa es la dificultad que se ve sin estas disposiciones y sin otra que pueda delimitar competencias. Esa es la mayor dificultad. Yo doy la palabra a la defensora. Quisiera, defensora, que nos aclare respecto a lo que planteó la senadora von Baer, que parecía bien claro de que al final la vulneración siempre, la oficina local tenía una responsabilidad y lo llevaba a otra instancia, pero mantenía la responsabilidad incluso posterior.
aclarar, porque lo que está planteando la magistrada es un problema de la vida, no del principio de protección del niño, sino que poder asegurar de que hay responsabilidades claras, en este caso de los tribunales, hasta dónde llegaba, para evitar que se entre en una disputa de competencia. ¿Por qué no nos aclara eso, defensora, del punto de vista de la vida misma? Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo primero plantear que la senadora von Baer creo que explica magistralmente el sentido de lo que es un sistema y lo agradezco porque además entiendo que no es abogada, así que siempre se agradece que a pesar de nuestro lenguaje difícil se pueda comprender, que es un desafío para los que ejercemos esta profesión. Respecto de lo que yo le planteaba, nosotros en la propuesta que hemos hecho con la Subsecretaría de la Niñez, planteamos de hecho un inciso nuevo en el artículo 73, que pretende resolver lo que acá se plantea o se formula desde la Asociación de Magistrados como una situación conflictiva. Ahora bien, yo me permito discrepar de lo que plantea la magistrado, señor presidente. Creo que hay conceptualizaciones que están equivocadas en relación con lo que ella plantea, porque acá no se trata de que la Oficina Local de la Niñez asuma definiciones de índole jurisdiccional para resolver un conflicto y tomar una definición de quién es el que debe intervenir. Y porque tampoco se da, sobre la base de la mantención del artículo 8º de la Ley de Tribunales de Familia, ninguna posibilidad de que un tribunal requerido en su intervención no haga lo que tenga que hacer. El punto es que eso que tenga que hacer puede ser distinto a mantener la causa. Yo no entiendo muy bien a qué hace referencia la magistrada cuando habla de que las cortes obligan a tramitar las causas completas, porque por mucho que las cortes sean sus superiores jerárquicos, el derecho es el derecho. Y acá, si hay una situación en la cual el tribunal no debe intervenir, se debe producir la incompetencia y debe intervenir el órgano que corresponda. Porque si no, no se trata de que porque la Corte diga yo tengo que hacerlo si eso infringe la legalidad. Pero para entrar al punto, si se me permite, señor presidente, leer la propuesta del artículo 73 en el inciso primero. Adelante, adelante. Gracias. ¿Qué tal, presidente, si lo proyecta, Diego, perdón, presidente? Es que si lo proyecta no podemos vernos entre nosotros, entonces también es muy importante. Léalo. Ya. Dice, derivación de casos entre sede administrativa y judicial. La sede judicial derivará obligatoriamente a protección administrativa todos los casos que, en atención a los antecedentes que obren en su poder, no requieran de medidas judiciales para la oportuna y adecuada atención del niño, niña o adolescente, mediante una resolución fundada, cualquiera sea el estado de la causa. En estos casos, las oficinas locales de la niñez tendrán la obligación de iniciar la gestión del caso en el plazo mínimo posible, según lo establecido en el reglamento del artículo 67. Esto impide, bajo cualquier circunstancia, señor presidente, que un caso no sea abordado conforme a lo que pretende el sistema de garantía. Porque si el caso debe y requiere medidas de protección de un tribunal, el tribunal deberá decretarlas al momento de conocerlo. Y si no es así, remitirá a la Oficina Local de Niñez, quien por norma expresa, conforme a este planteamiento que nosotros proponemos, tiene la obligación de iniciar el caso y de gestionar la tramitación. Acá, las vías de inicio de una causa de esta naturaleza pueden ser en el tribunal y van a poder seguir siendo en el tribunal, pero también pueden ser a través de otros organismos. Y acá lo que no podemos pretender, desde mi perspectiva, señor presidente, es que en el fondo sigamos tratando de mantener la cultura. O sea, a mí no me parece que un argumento para legislar sea los abogados van a seguir recurriendo al tribunal de familia. Porque si fuera por eso, no hubiésemos cambiado el proceso penal, no hubiésemos cambiado nada. Y este es un nuevo modelo. Quiero hacer ese énfasis. Por favor, en lo que se está legislando, hagamos las cosas como mejor las podamos hacer para que sea una nueva forma de trabajar. Y los operadores del sistema, nos guste o no, nos tendremos que adaptar a este nuevo sistema que pone en el centro los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y no las necesidades, las quejas, las peticiones de las instituciones que rodeamos a los niños. Porque ese es el punto. Entonces, concluyo, señor presidente, diciéndole que la minuta tiene esta redacción, que es una propuesta de un nuevo inciso primero del artículo 73, que desde nuestra perspectiva, conforme lo hemos trabajado con la Subsecretaría de la Niñez,
impide cometer el error de tener esta dicotomía entre grave y no grave, que además, cuando legislamos sobre la base de subjetivo, y eso lo vemos en el ámbito penal permanentemente, siempre queda el intérprete, o sea, siempre queda el análisis a la interpretación que se haga por quien está conociendo el caso. Lo que es grave para mí, senador Montes, no es lo mismo en términos de gravedad para usted, ni lo va a ser. Y por eso es que es el riesgo que se produce. Eso no sé, yo habría que verlo, pero está bien, está claro el punto. Pero me interesa que el artículo 73, en el nuevo inciso primero, lo puedan analizar porque creemos que es una buena alternativa legislativa para lograr el objetivo. Para resolver la controversia que aquí se da, la duda. Está bien. Verónica, magistrada, ¿quisiera usted aclarar alguna de las referencias que hace al tiro le doy la palabra a los diputados y a la subsecretaria? Dos precisiones a lo primero que dice la defensora. Ella sabe que recurría a una resolución que declara una incompetencia. Si la Corte me obliga a conocer, debo hacerlo. No tengo otra opción en primera instancia porque es una resolución de un superior jerárquico. En segundo lugar, en los ingresos que nosotros tenemos de las distintas instituciones es solo un parte policial con un relato de hechos. En la mayoría de ellos no da las condiciones para poder determinar qué tipo de medida es la que por definitiva yo voy a adoptar. Voy a necesitar necesariamente un diagnóstico y eso va a implicar la judicialización, a menos que antes de se le pueda pedir un previo, un diagnóstico, y en eso se podía aclarar de acuerdo al 73, el inciso primero que dice la defensora, siempre y cuando ese diagnóstico pudiera venir antes de un proceso completo donde haya que citar audiencia y todo, podría ser una manera de evitar la judicialización. Pero con el solo parte policial o los antecedentes que muchas veces llegan del servicio de salud o de educación, que son los obligados a denunciar a los tribunales las vulneraciones, porque no se han modificado con esta ley de garantías ninguna norma que los obligue a remitir a los tribunales esto, en vez de ponerle que lo remitan a las oficinas locales de la niñez. En ese caso no habría ningún problema siempre y cuando este diagnóstico se haga sin judicialización, sin iniciar un procedimiento. Bien, gracias. Paulina, ¿usted quiere aclarar también? No solo aclarar, y están los 3 diputados y la subsecretaria después y después la senadora. Sí. Paulina, ¿quiere aclarar? Sí, yo quería aclarar. Hagamos precisiones porque tenemos que ir acotando la controversia entre nosotros acá, para ir precisando el problema. Y partiendo del análisis, como dice Patricia, magistral de la senadora von Baer, porque ahí había una descripción de cómo era el proceso práctico para los que no somos parte del sistema. Esto es bien importante. ¿Cómo es el proceso práctico? Y la magistrada nos dice, mira, pero las cosas prácticamente tienen variantes. Entonces, ¿por qué no tratemos de aclarar el punto en controversia entre nosotros acá? Paulina y después los diputados. O si quiere. Bueno, yo creo que, ¿perdón? Sí, sí. Ya, yo creo que el punto esencial acá, con el que ya vimos, aquí no estamos debatiendo si queremos poner causales o no. Aquí el punto es cómo delimitamos lo administrativo y lo judicial. ¿Cuándo va a conocer la administración y cuándo va a conocer los tribunales? Entonces, como yo decía, no tiene que por qué necesariamente ser clasificación de vulneraciones. No me gusta tampoco esa opción. Perfecto. Entonces, que sean las medidas cautelares, porque eso es lo que decían que era el tipo de intervención. Bien, entonces, según la medida, ¿quién va a conocer? Pero tampoco hay que ser ingenuos, porque para determinar la medida también tenemos que conocer el caso. O sea, que no es y también vamos a tener que hacer una evaluación, no sé si me explico. O sea, la evaluación, comillas, subjetiva del que va a conocer va a existir siempre, ¿ya? Pero podría ser el criterio de la medida de protección. Y eso es justamente lo que yo le estaba señalando antes. Y es lo mismo que dijo la senadora von Baer, porque nosotros dijimos durante toda esta discusión del Senado, nosotros tenemos claro que el sistema es inicial y preferentemente administrativo, pero faltan normas que lo precisen. Faltan 2 normas. Una norma que diga que todos los casos se inician en las oficinas locales de la niñez, como regla, ¿ya? Sin perjuicio, obviamente, que pueden llegar casos a Poder Judicial. Pero estando todo ingresado en la oficina local de la niñez, debiese haber un diagnóstico previo, asegurado por ellos. Y si ese diagnóstico determina que se requiere una medida de protección que va a significar una evaluación, entonces lo va a enviar, ¿ya? Y en ese sentido, hay una primera vía de interrelación, desde lo administrativo
hasta lo judicial. Lo primero y lo general sería lo administrativo. Pero también hay que dejar claro que va a haber una interacción o una interrelación que venga desde el otro lado, desde el lado del Poder Judicial. Y en ese caso se había planteado, nosotros planteamos una propuesta, justamente tomando como sugerencia las ideas que había dado la Defensoría de la Niñez en el primer oficio, en relación a que había que precisar muy bien cuáles son los casos en los que el tribunal tiene que derivar a la Oficina Local de la Niñez tiene que derivar al tribunal. Y esa norma está perfeccionada conforme lo solicitó la Defensoría. A eso se le puede agregar el criterio que está señalando ahora la Defensoría, que es el flujo contrario, cuando el Poder Judicial le va a derivar o le va a devolver a la Oficina Local de la Niñez. O sea, creo que tenemos los elementos como para hacer el flujo desde los dos lados. Pero el primer criterio sería, ingresa todo por la protección administrativa. Se requiere un diagnóstico previo, y con ese diagnóstico se va al tribunal si es del caso. ¿Ya? Bueno. Y nosotros tenemos dos propuestas ahí. Tenemos una propuesta que ya está realizada en función de las medidas de protección, que es lo que estaba señalando la senadora Bombay, y que también fue lo que de alguna manera se dibujó con la propuesta de la Defensoría. Está en la propuesta nuestra que hicimos al artículo 72, que justamente habla de los órganos competentes, inciso segundo nuevo. Ahí justamente lo que nosotros planteamos es la diferenciación entre lo judicial y lo administrativo a partir de las medidas de protección jurisdiccionales, es decir, aquellas que solamente puede tomar los tribunales de familia. Entonces ahí dijimos, cuando se tenga que tomar estas medidas, tiene que conocer el tribunal de familia. El resto de las medidas las tiene que conocer la oficina local. Pero este criterio, vuelvo a repetir, de las medidas no es suficiente para dejar claro el flujo. Falta una norma que diga que todo el inicio parte por oficinas locales de la niñez con un diagnóstico previo. Y falta una norma, como la que está señalando ahora la defensora, que diga cómo es el flujo desde el tribunal de familia hacia la OLN. ¿Ya? Porque de la OLN al tribunal de familia ya tenemos el artículo 73 perfeccionado conforme lo señaló la misma defensora en su primer oficio. Entonces yo creo que esos más o menos son los puntos. A mí le doy la palabra a la senadora para que nos ayude aquí a avanzar en esto, porque está bien, los diputados lo están pidiendo, pero a mí me hace mucha fuerza lo que primero dijo la defensora. Aquí lo que ordena todo el interés superior del niño. En segundo lugar, lo que dijo la senadora von Baer. El niño, desde la oficina de la niñez, a partir de la situación del niño, la oficina de la niñez tiene que hacerse cargo independiente de ser administrativo o judicial. Se hace cargo, toma al niño y en determinadas dimensiones de la situación lo manda y lo sigue en el tribunal, ¿no es así? Eso es lo que se plantea. Y en la medida de que el tribunal por alguna razón dice no me corresponde, la oficina tendrá que ver qué es lo que ocurre y seguir con así entiendo yo el flujo que se está aquí planteando. Senadora, porque por otro lado la magistrada dice, bueno, el problema es que las oficinas nos pueden tirar todo a nosotros, ¿ah? Y cómo asegurar, por eso se plantea la necesidad de precisar ciertas cosas. Bueno, senadora von Baer, por favor, aclárenos y después... ¿Sabe qué? Yo creo que está súper bien resuelto en la propuesta que hace la defensora con la subsecretaria en la minuta que mandó recién la secretaría y que leyó la defensora. Porque acá lo que hay que entender, y yo creo que como todavía pensando en cómo funciona el sistema hoy, si es que llega un caso al tribunal de familia y el tribunal de familia tiene que tomar una decisión y para eso necesita una evaluación, esa evaluación la va a poder hacer la oficina local y va a tener que acompañar al niño siempre. ¿Ya? Lo que yo creo que no es bueno es decir, todo tiene que entrar por la oficina local, porque puede que una familia llegue al tribunal. Entonces, está súper bien resuelto acá. Lo que dice está para los dos lados. Lo que dice, la sede judicial derivará obligatoriamente a protección administrativa todos los casos que, en atención a los antecedentes que obren a su poder, no requieran las medidas judiciales para la oportuna y adecuada atención del niño o niña adolescente. O sea, si es que no hay necesidad de tomar una medida judicial
y de todas maneras el tribunal le manda el caso a la oficina local. Y luego dice, en estos casos, niño, niña o adolescente, mediante resolución fundada, cualquiera sea el estado de la causa. En estos casos, las oficinas locales de la niñez tendrán la obligación de iniciar la gestión del caso en un plazo mínimo posible, según lo establecido en el artículo 67. Y luego lo hace al revés y dice, a su vez, la derivación de los casos de riesgo, amenaza o vulneraciones de derechos de protección administrativa a la protección judicial es imprescindible en las siguientes situaciones. Y dice cuáles son las situaciones. Entonces, acá es súper importante entender de que aquí no se trata de quién conoce la causa. Probablemente todas las causas, muchas causas van a ser conocidas por la oficina local, y cuando la oficina local necesite tomar una medida que vaya más allá, va a tener que ir al tribunal. Y si el tribunal se da cuenta, mire, yo aquí, la verdad es que tengo que tomar una medida, pero igual necesito un acompañamiento, puede ir a la oficina local. Entonces, yo no haría nuevamente compartimentos estancos. Y creo que eso está bastante bien resuelto en el artículo 73, tal como lo plantea. En la indicación al 73, está bien. Sí, en la propuesta de modificación al 73 que está en la minuta que nos mandó la Secretaría. Muy bien. Oiga, ministra, le voy a dar la palabra para que usted cierre esto porque se nos va acabando el tiempo, pero los diputados tienen que hablar porque si no van a quedar ahí a la espera y tienen la mano arriba. Diputado Gustavo Sangüesa, por favor. Gracias, presidente. Muy en la línea de lo que plantea la senadora Bombay. Será que pertenecemos a la misma tienda política. Pero lo que no puedo eso, ocurrir... por favor, no, borrémoslo del acta, ¿sí? Ya, porque las tiendas políticas están revueltas, entonces. Están revueltas. Presidente, lo que no puede ocurrir aquí es que al final la familia tenga que decidir dónde tiene que ir. Hay una cultura hoy día a veces de ir al tribunal de familia. Ahora, en la medida que las oficinas locales de la niñez se instalen, se den a conocer, también va a haber el cambio cultural necesario para que las diferentes instituciones vayan derivando los casos. Hoy día, claro, la mayoría de los casos va a llegar primero al tribunal de familia porque es lo que tenemos en el inconsciente. Pero en la medida que se implemente el sistema, también lo otro va a ir cobrando vida y se va a ir a lo mejor separando en forma tácita. Pero lo que no podemos impedir es que la gente tenga la libertad de ir donde primero se le ocurrió ir, para que de ahí sea derivado de la manera que corresponde. Y eso es responsabilidad de las oficinas locales de la niñez y también es responsabilidad de los tribunales de familia. Entonces, ninguno puede tener la excusa en esta ley para, como en buen chileno, lavar las manos y decir, no, ¿sabe qué? No me compete, vaya al otro. No, tiene la obligación de recibir y de acuerdo a los análisis, derivará o no derivará. Eso, presidente. Muchas gracias, Gustavo. Diputado Andrés Longton, por favor. Gracias, presidente. Sí, bueno, para cerrar, súper breve, porque a mí me quedó bastante claro, presidente, con la intervención de la defensora, principalmente la senadora von Baer. Es decir, siempre se va a poder judicializar. Si la familia no está conforme con lo que está pasando en la oficina local, va a poder ir a sede judicial. Y si la sede judicial estima que se tiene que ver en esa área, se va a seguir viendo sede judicial o, en caso contrario, va a derivar a la oficina local de la niñez. Y me parece que los numerales están claramente definidos, es decir, para evitar el elemento de la subjetividad, eliminar, como decía la defensora, el elemento de la gravedad o no gravedad, y como lo decía la UNICEF también, porque la gravedad o no gravedad es un elemento muy subjetivo y que obviamente nadie va a poder definir de manera clara. Entonces, para poner límites, claro, está súper bien definido lo que establecen los numerales siguientes. Entonces, estableces un límite de competencia, es decir, en estos casos no se derivará a sede judicial sin perjuicio de que si persiste, por ejemplo, tal situación se tendrá que derivar. Y si la familia no está de acuerdo con aquello, bueno, irá a sede judicial, presidente, pero me parece que está muy bien delineado porque nunca la sede judicial se deja de lado y sí tiende a la desjudicialización, porque va a tener siempre primero las oficinas locales de la niñez. Por lo tanto, si están las oficinas locales primero y las oficinas locales se hacen cargo de esta vulneración de los derechos, obviamente que no va a caer en sede judicial. Por lo tanto, me parece que está bien resuelto por la propuesta que por lo menos a mí me llegó hace poquito a mi teléfono y me parece que habría que proseguir con esto. Eso, presidente. Presidente. Es al correo. ¿Quién está pidiendo la palabra? Senadora Sabat. Al tiro, senadora, pero diputado Rocaful, ¿usted quería opinar también?
Es que tiene una mano muy pálida arriba. Le ofrezco la palabra, senador. Gracias, presidente. Mire, yo creo que esta linda oportunidad que tenemos de establecer este sistema de garantía me parece que es un hito histórico en nuestro país, pero si no lo hacemos de verdad, como corresponde, creo que va a ser una ley más, no más, nada más que eso. Pero también debemos tener cuidado con la revictimización que podemos provocar a través de ciertos trámites. Presidente, a mí me carga hablar de cosas personales o de la historia de cada uno, pero yo quiero decirle con conocimiento de causa. Aquí la vulneración se está mirando desde la óptica de los adultos. No se está mirando desde otra óptica, porque a veces la vulneración, o sea, la gravedad de cierta vulneración es más grave en algunos niños que en otros niños. No sé si me explico bien, pero aquí el tema es demasiado subjetivo cuando lo miramos desde un escritorio, desde una historia de uno, distinta a la de los demás y ya con cierta madurez. Y además nos basamos en esta estructura jurídica. Es decir, ¿qué va a pasar con los tribunales? ¿Qué va a pasar con este otro? ¿Nos vamos a llenar? ¿No vamos a llenar? No. Acá lo principal, el tema más importante son los niños, niñas y adolescentes. Y ahí tenemos que centrar y tendremos que cambiar toda la estructura que tenemos como país para eso. No, esto no se hace de la noche a la mañana, pero debemos hacerlo. Y yo creo que hoy día el mantener y sostener y clasificar el tipo de vulneración creo que no corresponde. Y en eso hay un punto muy importante que esta minuta, que está muy bien hecha, que creo que hay un gran acuerdo en la cual prácticamente el artículo 59 debe rechazarse como se rechazó el artículo 58 y justamente poner atención en el artículo 73, que me parece lo más apropiado respecto a esto. Eso, presidente. Le voy a dar la palabra a la subsecretaria que estaba hace rato a la espera y después a la senadora Sabat. Sugiero que veamos cómo vamos a resolver esto, porque aquí lo que se está planteando, se rechaza el 59 nuevo, pero se remite a la precisión del 73 que está en el documento que entregó y que resolvería los problemas que tanto a la magistrada como a Paulina les preocupan. Ahí está resuelto y si hay imperfecciones tenemos que precisarlo. Démosle vuelta a eso. Blanquita, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Es el problema de la subsecretaria. Ya, vamos. Tan escandalosa la subsecretaria. Ahí está cortado. No está con el sonido, subsecretaria. Sí, no, presidente, si usted me permite, si pudiera intervenir yo. Ya, ministra, por favor, discúlpeme. Muchas gracias, presidente. Lo primero es que, bueno, me voy a sumar a las palabras porque creo que efectivamente la senadora Bombaer refleja bastante bien lo que creemos que es esta discusión. Este es un trabajo mancomunado entre la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez, donde estamos completamente de acuerdo y quisiéramos plantear lo siguiente. Como lo que queremos basar finalmente en rechazar el artículo 59 tiene que ver con evitar hacer una clasificación de vulneraciones, sino que basarnos en el tipo de intervención que requieren los niños, niñas y adolescentes, el nivel de afectación que los niños y adolescentes también tienen, siempre pensando en las necesidades del niño, en su interés superior, es que nosotros creemos que la redacción del artículo 73 es lo que permite resolver las dudas tal como usted plantea, presidente. Pero quisiera agregar en esta discusión que el artículo 57 de esta ley dice claramente en su número 4 que el procedimiento de la protección de derechos, y aquí abro comillas, la protección de derechos es iniciada en el ámbito local por las oficinas locales de la niñez en el entorno vital del niño, niña y adolescente y ejecutada por los diferentes medios de acción dispuestos por esta ley. Artículo 57, número 4. Por lo tanto, deja establecido que efectivamente ahí se inicia la protección en el tema territorial y local. No obstante eso, es súper importante decir de que puede iniciarse efectivamente este sistema en cualquiera de las sedes, ya sea administrativa o judicial, y por tanto la revisión de los antecedentes debe ser por parte del actor del sistema donde llegue, y de ahí hay un organigrama que la Defensoría de la Niñez deja claramente establecido en la minuta, que quizás sería bueno mostrarlo, porque hay un flujograma que habla de cuándo se toma conocimiento por cualquiera de las dos sistema, el administrativo o el judicial, y qué es lo que tenemos que hacer, digamos, en la vida real. Presidente, si usted me lo permite, yo creo que sería bueno que se revisara por parte de la minuta este flujograma, este organigrama de toma de decisiones, y mostrar
que claramente está establecido cómo se trabaja en estas materias, sobre todo pensando que si bien la oficina local, como dice el artículo 57, inicia la protección, no es la única vía de entrada. Y voy a poner un ejemplo. En el caso que el Ministerio Público toma conocimiento de algún delito que afecta al niño, no va a derivar a la oficina local de la niñez, va a pasar inmediatamente a sede judicial. Y en el artículo 8, obviamente, de los tribunales de justicia está determinado cuáles son sus competencias y eso no se ha cambiado. Lo podemos delimitar de mejor manera en el 73, pero claramente este artículo 59 lo que hace es no basarse en el interés superior del niño, las necesidades de intervención de los niños, sino que en una clasificación de vulneraciones que a nuestro juicio no entiende el sistema integral de garantías como esperamos que se forme. Gracias, ministra. Subsecretaria, por favor, no sé qué hizo con el micrófono usted. Y después el diputado Walker y cerramos con la senadora Proboste. Perdón, la senadora Sabat y después la senadora. ¿Qué pasó, subsecretaria? No se oye. Es muy escandaloso. Perdón, estamos con un tema de los... Le siento a la ministra. Bueno, adelante. No, solamente estaba levantando la mano porque la ministra no podía hacerlo desde su computador y quería aclarar eso, pero sin ánimo de extendernos, efectivamente yo creo que ya está todo dicho. Nosotros efectivamente hicimos un trabajo exhaustivo con la Defensoría de la Niñez, también nos reunimos con la Asociación de Magistrados. Yo creo que con nuestra propuesta del 73 damos cabida a todas las dificultades que se presentan y por tanto pedimos de verdad la consideración de esa propuesta que nos permitirá avanzar de manera más rápida y poder sacar esta ley que Chile le debe a los niños hace más de 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora Sabat, por favor, y después el diputado Boca. Y presidente, entendiendo que ya hay más o menos un acuerdo entre todos los miembros de esta comisión, también hay una propuesta clara respecto de lo trabajado desde la subsecretaría y también desde la Defensoría. Yo le propongo, presidente, que podamos votar quizás. Yo creo que hay un entendido al respecto, hay acuerdo al respecto en forma completamente transversal para que en esta sesión hayamos por lo menos avanzado en este artículo, que es eliminar el artículo del cual estamos hablando, y yo creo que la propuesta lo refleja de buena forma en términos de cómo solucionar el debate que se ha dado. Muchas gracias, senador. Yo propongo asumir lo que dice la senadora Sabat, o sea, rechazar el 59, aprobar el 73, pero en la medida que surjan dudas 73, hay posibilidad, sin unanimidad, volver a precisarlo. O sea, sugiero que eso para no cerrarlo tan rígidamente. Diputado Matías Walker, por favor. Gracias, presidente. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es absolutamente válida la inquietud que planteó Paulina Gómez, sobre todo en el tema de las competencias judiciales, pero la propuesta que hace la Defensoría con la Subsecretaría de la Niñez en el artículo 73, yo creo que es la adecuada, porque finalmente deja establecido el principio de que la intervención judicial siempre es residual, siempre es la última ratio. Yo creo que está bien tratado la derivación judicial a la administrativa y viceversa, y tal como dice usted, si quedan dudas respecto de determinar de mejor forma los grados de competencia judicial, podemos verlo en el desarrollo del debate, pero yo efectivamente aprobaría el 73 como está propuesto y eliminaría el artículo 59. Bien, yo quiero, antes de poner en votación, por ahí, senadora Proboste, ¿usted quería agregar algo más después de retirar la indicación que discutimos todo esto? Muy bien las palabras del diputado Walker. Es raro eso, pero bueno. Bueno, mira, yo quiero decir, yo voy a poner en votación, pero quiero decir una cosa. A mí me hace mucha fuerza la preocupación vital, práctica de la vida misma de la magistrada, porque yo no me imagino la oficina de los niños tan potente como aquí se trata de imaginar. Y también uno ve en la vida misma la complejidad que hay en que todos tratan de tirarle para el lado. Entonces, es bueno que se planteen esto. Yo creo que ha sido necesaria esta conversación y veremos en el resto de los artículos que hay diferencias, si hay que hacer las precisiones del caso o no. Entonces, señor secretario, le ofrezco, por favor, en votación. Primero, el 59 ya lo habíamos rechazado, por lo tanto, es mantener lo que habíamos decidido, y lo nuevo sería aprobar el 73 con la indicación
de la defensora y la subsecretaría. Eso sería, ¿no es así? Y que en la medida que hayan dudas tenemos la flexibilidad para abrirlo y precisarlo en lo que nos queda. ¿Sí? En una sola votación, entonces. Sí, por favor. Perfectamente. El diputado Díaz, ¿cómo vota? Está pareado con el diputado Longton. Perfecto. Diputado Fuenzalí, bueno, está el senador. Diputado Rocaful, ¿cómo vota usted? Secretario, por lo que habíamos acordado, rechazar el 59, una vez más, y aprobar, por supuesto, el 73. Diputado Sangüesa, ¿cómo vota usted? Rechazo el 59 y apruebo el 73. Diputado Rocaful, perdón, diputado Walker. A favor, presidente. O sea, en el mismo sentido. Senadora Carvajal, ¿no está? No, Luis. Senadora Proboste, ¿cómo vota usted? A favor del 73. Senadora Sabat. La misma línea, secretario, rechazando el 59 y aprobando el 73, la propuesta. Senadora Pombaer. A favor de la propuesta, rechazando el 59 y a favor del 73. Senador Montes. 73 nuevo. Sí, el 73 con la indicación. Sí. Yo también me sumo a eso. Sin embargo, quiero solicitarle especialmente a la defensora, a la subsecretaria y a la ministra que pensemos también esto en la vida misma, porque vamos a tener poquitas oficinas locales en la niñez. Vamos a tener la OPD un buen rato. Entonces, es bueno también esto, cuando veamos los transitorios, garantizar que existen los mecanismos para que en la transición estos procedimientos pueden realmente funcionar. Yo en eso creo que la magistrada ve las cosas, y siempre los magistrados en esto nos han mirado las cosas desde ahí, y es un ángulo muy importante tener presente. Bien, entonces se da por aprobado el 73 con la indicación y se rechaza el 59, ¿sí? Sí, ¿Alguien sí quiere es. agregar algo antes de cerrar la sesión? Bueno, habiéndose cumplido el objeto parcial de la sesión, se levanta, y muchas gracias a todos por haber... Además, creo que a los que no somos del sistema mismo no es muy útil este debate, nos permite meternos mucho más en detalle, y creo que ha sido muy importante el aporte de nuestros invitados, ¿eh? en todo el proceso. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias.